Resulta preocupante que en el siglo donde ha avanzado más la medicina, aún subsistan en el mundo enfermedades milenarias, como la amibiasis y la cisticercosis. México es una de las naciones más afectadas por estas. 1 de cada 4 personas tiene amibas. Y en cuanto a la cisticercosis, alrededor de 1 millón de personas son seropositivas. Ambas son enfermedades de la pobreza porque se relacionan con la carencia de agua potable, drenaje y con la falta de educación acerca de la higiene personal. La cisticercosis y la amibiasis se contraen al ingerir huevecillos y quistes de estos parásitos. Una vez que se desarrollan y reproducen, se agravan cuando pasan a otros órganos. En el hígado, la amibiasis causa abscesos. En el cerebro, los cisticercos provocan epilepsia o ceguera. ¿Sabía que en México hay proyectos para desarrollar vacunas contra ellas? En ellos trabajan varios grupos del Instituto de Investigaciones Biomédicas. El desarrollo de la vacuna contra la cisticercosis está a cargo del equipo del Dr. Juan Pedro Laclet. Y este mismo grupo también trabaja en colaboración con el Dr. Librado Ortiz en la vacuna contra la amibiasis. En la actualidad, ambas enfermedades se atienden y se curan. Aún más, los tratamientos contra la cisticercosis que hoy se aplican en el mundo son contribuciones mexicanas. Sin embargo, no disponemos de vacunas para prevenir estas enfermedades. ¿Tiene usted idea de todo el trabajo que implica desarrollarlas? Mire, a nivel mundial no se han desarrollado las vacunas antiparasitarias como en el caso de las enfermedades virales y bacterianas. Y esto se debe a que los parásitos son organismos mucho más complejos. De tal forma que creo yo que debemos de hacer un esfuerzo por comprenderlos mejor para identificar sus puntos débiles hacia los cuales dirigir nuestro ataque. En este caso, inducir una respuesta inmunológica. Lo que nosotros estamos haciendo es ensayando la capacidad de algunos antígenos de la amiba y inducir en el hospedero una respuesta inmune protectora y que por lo tanto puedan constituir la base de una vacuna oral contra la amibiasis intestinal. Tanto en el caso de la cisticercosis como en el caso de la amibiasis tenemos varios candidatos para el desarrollo de vacunas. Queremos, por ejemplo, desarrollar una vacuna que proteja a los cerdos en contra de la infección por cisticercos. Y en el caso de las amibas queremos desarrollar una vacuna que proteja al ser humano a través de una administración oral, una vacuna oral en contra de la amiba. En el caso de la cisticercosis, las pruebas con ratones han mostrado una protección contra el parásito entre el 75 y el 80%. En cuanto a la vacuna contra la amibiasis, hoy se están repitiendo los ensayos de protección con un mayor número de ratones. Se estima que en unos 3 años tendrán resultados claros para decidir si realmente funciona como vacuna eficaz. En vista de que somos un país productor de petróleo, nuestras aguas y suelos están expuestas a la contaminación por los hidrocarburos. De hecho, las actividades petroleras ya han ocasionado severos daños al medio ambiente, especialmente en el sureste mexicano. Es obvio que la solución no consiste en impedir dichas actividades, sino en hacer que éstas sean más respetuosas de la naturaleza. Sin embargo, al mismo tiempo, es necesario remediar los males ya hechos. En los países industrializados, desde hace 20 años se inventaron tecnologías para regenerar sitios contaminados con hidrocarburos. Pero su aplicación en México ha tenido resultados pobres y deterioran aún más el ambiente por manejar sustancias químicas de efecto desconocido. Por ello, desde 1983, la Coordinación de Bioprocesos Ambientales del Instituto de Ingeniería ha desarrollado el método conocido como bioremediación. La bioremediación consiste en un conjunto de técnicas que permiten aprovechar la capacidad de algunos microorganismos para transformar los contaminantes de los hidrocarburos en otros compuestos. La bioremediación tiene varias ventajas, entre las que destacan su efectividad, porque en el proceso realmente los contaminantes son biodegradados. Además es irreversible porque una vez que los contaminantes son degradados,
ya no vuelven a adquirir su estructura química que tenían anteriormente. La bioremediación también es versátil porque se puede adaptar a las necesidades de cualquier sitio y del contaminante en sí. Y finalmente es mucho más económica que cualquier otra opción de tratamiento de suelos y muy adaptable a nuestro país. Es quizá la mejor opción biológica para proteger a nuestros recursos del petróleo y sus derivados. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, interesados por el trabajo realizado en el Instituto de Ingeniería, han sido los principales patrocinadores del proyecto. También se han acercado a pedir asesoría a algunas industrias privadas y el Instituto Nacional de Ecología. México no cuenta aún con un inventario de sitios contaminados, pero es obvio que por ser un país petrolero, existe un amplio mercado para esta tecnología. Pareciera que la contaminación del aire en el Valle de México llegó para quedarse. Día con día los índices de contaminación son cada vez más alarmantes. 80% de la contaminación se la debemos a 3 millones de vehículos, que queman 15 millones de litros de gasolina diariamente. ¿Y qué pasa con nuestra salud? ¿O acaso ya nos resignamos a vivir siempre con este problema? Claro que no. Muchos quieren poner un hasta aquí a la contaminación, y la UNAM no se ha cruzado de brazos. ¿Sabía que ya es posible hacer funcionar un vehículo con baterías recargadas con corriente eléctrica? Esta idea tuvieron quienes desarrollaron el minibús eléctrico en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Partieron de la idea que la gasolina de los automotores es la principal fuente de contaminación. ¿Por qué entonces no sustituirla por electricidad que no contamina? Con esto en mente, a fines de 1993, el Instituto de Ingeniería arrancó el proyecto para diseñar y construir el minibús eléctrico. Y hoy es una realidad. Este minibús se alimenta con 52 baterías similares a las de un auto. Como tiene ruta fija, se podría adaptar estaciones para recargarlas. Tiene una capacidad de 30 pasajeros y desarrolla velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. La plataforma del chasis es del mismo material que el piso de los aviones. Sus diferentes sistemas se construyeron pensando en el uso eficiente de la energía. El vehículo no arranca mientras no estén cerradas las puertas. Al frenar, se recupera energía para recargar las baterías. Como parte de las pruebas para perfeccionarlo, el minibús eléctrico dará servicio a los pasajeros en Ciudad Universitaria. Este minibús es un trabajo donde se formaron cuadros profesionales en colaboración con empresas automotrices. Participaron diversas dependencias universitarias con trabajo o inversión. El propio Departamento del Distrito Federal aportó el 25% del costo. ¿Qué esperamos para acelerar su fabricación en serie? El encargado del proyecto nos lo dirá. Esperamos poder transferir la tecnología que ya se ha desarrollado en este prototipo a la industria. Estamos en contacto con algunas empresas y la siguiente etapa sería pues hacer adecuaciones en el diseño para que pueda ser fabricado en forma masiva. Esta nueva generación de transporte público demandará también una nueva generación de conductores, es decir, más responsables. Se estima que para el año 2000, de seguir las actuales tendencias, deberán abastecerse al Valle de México 72,000 litros por segundo. Sin embargo, como máximo se llegará a 50,000. Ante este inmenso problema, es cada día más evidente la necesidad de hacer un uso eficiente del agua. Claro, podríamos hablar de fomentar el reuso, la racionalización del líquido y el aprovechamiento de la lluvia. Pero, ¿por qué no empezar por evitar el desperdicio? Por eso, se encomendó al Instituto de Ingeniería el desarrollo de un método para detectar fugas en las tomas domiciliarias y redes de distribución. Este proyecto es la muestra de la colaboración que existe entre el Instituto de Ingeniería de la UNAM
y el Departamento del Distrito Federal en la búsqueda de solución a problemas que se presentan en la Ciudad de México con respecto al abastecimiento de agua potable. Para ello, se reprodujo a escala un sistema de abastecimiento con 10 tomas de agua potable. Este sistema incluye tuberías principales, llaves de nariz, medidores, cisterna y bomba. A fin de saber cuáles tomas tenían fugas y en qué parte, fue necesario investigar varios parámetros físicos e hidráulicos. Esto se logró con ayuda de un dispositivo especial, diseñado y construido en la universidad. Gracias a este, los investigadores pueden simular las condiciones reales de operación de una toma domiciliaria. El proyecto se encuentra en etapa de ensayos y pronto se espera obtener mediciones precisas. Esto para detectar las fugas y darle mantenimiento al sistema. Así, no solo conoceremos a fondo el problema de las fugas de agua, sino sabremos exactamente dónde atacarlo. La leche es un alimento que no debería faltar en ningún hogar, en especial para el niño, porque le proporciona los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo. Por desgracia, existen vastas zonas, sobre todo en el campo, donde los niños a veces no conocen siquiera la leche. En México, el uso de los revolucionarios avances de la biotecnología en la producción del ganado bovino es una alternativa para subsanar la deficiencia de carne y leche que padecemos. ¿Sabía usted que en México ya nació la primera becerra gestada in vitro? Después de más de 2 años de trabajo, un equipo de investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia consiguió la primera gestación in vitro de una becerra en México. Los especialistas vieron el fruto de su labor en junio de 1997, cuando nació la becerra. Con este logro, la UNAM se coloca a la vanguardia en el uso de la biotecnología reproductiva más moderna para el mejoramiento genético del ganado bovino. De esta forma, se ensanchan los horizontes para incrementar la producción lechera en México. El objetivo de este proyecto es producir un tipo de animales llamados F1, que es la cruza de un animal cebú que es resistente a las condiciones del trópico, con un animal lechero para incrementar la producción de leche bajo esas condiciones. En síntesis, tendríamos la producción de un animalito que sería óptimo para mejorar la producción de leche en esas áreas, mejorar la nutrición de los ganaderos, de los productores, y esto hecho a un bajo costo. El proyecto tiene un elevado contenido social, pues se intenta producir embriones con características ideales para la producción lechera a un bajo precio. Así, los ganaderos de escasos recursos económicos se beneficiarán con esta tecnología, mejorando tanto la nutrición de su gente como su economía. Algunas de las ventajas más importantes de esta técnica son que nos permite trabajar bajo condiciones muy controladas en el laboratorio, en donde podemos nosotros manipular el material genético que viene de la hembra y el material genético que viene del macho. Esto, como digo, en unas condiciones muy controladas, y a largo plazo esto va a ser con una calidad extraordinaria en cuanto a la genética y a un costo muy reducido. Una vez demostrada la viabilidad del proyecto, se producirán embriones que enviarán a ranchos ganaderos. Estos podrán obtener el tipo de animal que requieran, pues pueden hacerse combinaciones genéticas de varias razas. Bueno, desde el punto de vista de que podemos nosotros escoger el material que se encuentra disponible en el rastro, así como podemos seleccionar el material genético de diferentes toros por medio del semen congelado que utilizamos, pues sí, es posible considerar que estamos haciendo esto por catálogo. Esta técnica reproductiva hace factible producir ganado en forma más rápida, eficiente y económica. Así, la tecnología se pone al servicio de la ganadería y contribuye a aliviar las deficiencias en la alimentación en las zonas rurales. Este 26 de febrero tuvo lugar un eclipse total de sol en Centroamérica, y varios de nuestros astrónomos estuvieron ahí para estudiar dicho fenómeno. Existen varios tipos de eclipses, eclipses de sol y eclipses de luna, y desde luego eclipses entre cualquier par de astros.
Un eclipse no es más que una sombra, cuando un astro pasa delante del otro y lo cubre. Los eclipses más espectaculares vistos desde la Tierra son los eclipses de luna, podemos ver un par al año, y los eclipses de sol. Existe una coincidencia maravillosa en la naturaleza, que es que el disco aparente del sol y de la luna son del mismo tamaño. Cuando la luna pasa delante del sol y lo cubre, se produce un eclipse de sol. En ocasiones la luna está un poquito más lejos y se produce un eclipse anular. Un eclipse total de sol es uno de los fenómenos naturales más impresionantes que podemos observar. El disco del sol desaparece detrás de la luna y se hace de noche. Recordemos tan solo el eclipse del 11 de julio de 1991. Apareció la atmósfera solar extendida, es decir, la corona. Descendió la temperatura y aparecieron las estrellas. Todos los que pudimos observarlo, tuvimos una gran experiencia tanto visual como espiritual. Fue un fenómeno difícil de olvidar. Pero ¿realmente conocemos las implicaciones científicas que un eclipse tiene? Y más aún, ¿sabemos en qué nos ayuda para nuestra vida cotidiana? Desde la antigüedad se han podido predecir los eclipses y se han observado, desde luego. Los mayas eran especialmente afines a hacer cálculos y tienen catálogos de cuándo iba a haber eclipses en futuros muy alejados. Los astrónomos observamos a los eclipses para hacer ciencia básica. Queremos conocer a la luna, queremos conocer al sol, queremos conocer sus órbitas, pero también queremos analizar al sol como fuente de energía. Durante los eclipses se pueden analizar las partes externas de nuestra estrella, la corona del sol, y ver las olas que se llevan a cabo en las capas más exteriores de nuestra estrella. ¿Por qué queremos conocer al sol? Para poder aprovechar su energía como fuente alterna. La energía del sol es limpia y puede durar durante millones de años. Nunca se debe voltear a ver al sol directamente con o sin eclipse. Para ver un eclipse hay que hacerlo de manera indirecta. Una manera de hacerlo es hacer una pequeña perforación en una hoja de papel y dejar que la luz del sol incida sobre la hoja y ver su proyección. Desde luego que si uno se muere de ganas de voltear a ver al sol, debe uno utilizar un filtro especial como los autorizados por la Secretaría de Salud. También puede uno acudir a alguna tlapalería grande y comprar un filtro de soldador. Si es del número 18 o mayor densidad es mejor. Es muy importante primero ponerse el filtro delante de los ojos y después voltear a ver el sol. Vivimos en áreas donde la calidad del aire ha disminuido notablemente. Gran parte de la contaminación atmosférica proviene de los gases que despiden los vehículos automotores, y otros contaminantes son emitidos por la industria asentada en el área metropolitana. Algunos de estos gases provocan el denominado efecto invernadero. La Tierra absorbe principalmente en la superficie la radiación del Sol y a su vez refleja parte de la energía al espacio. Una porción de esta energía es absorbida por los gases de la atmósfera terrestre. Esta energía atraída calienta la atmósfera y la superficie de la Tierra, creando lo que es conocido como efecto invernadero. El calentamiento global es un fenómeno mundial que se origina con el aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero, como son el óxido de nitrógeno, el metano, óxidos de carbono. A pesar de que son de origen natural, el 75% de estas emisiones se producen por el transporte.
en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero, ¿qué se está haciendo actualmente para mitigar estos gases? El objeto de la investigación es ofrecer una metodología de análisis que básicamente establece como herramienta para mitigar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México la gestión de la demanda de transporte a través de la utilización de operadores logísticos. Los operadores logísticos son empresas que ofrecen un servicio público de distribución de mercancías, también ofrecen otro tipo de servicios, pero básicamente lo que nos enfocamos directamente es en la distribución física de mercancías. La idea es que los operadores logísticos pueden mejorar la distribución, es decir, pueden mejorar el transporte de mercancías en la ciudad en la medida en que disminuye el número de vehículos transportando estas mercancías desde los lugares de origen, que pueden ser las empresas productoras, hasta los lugares de destino, que pueden ser las tiendas, las macro tiendas, etc. Por otro lado, disminuye también el número de recorridos que realizan, porque estos operadores logísticos no solamente conducen o transportan mercancías de una sola empresa, sino que consolidan la carga, hacen un mix de productos en su carga, llenan completamente cada unidad y se trasladan según las rutas que ellos han establecido. De esta forma también se disminuyen los recorridos, entonces disminuyendo el número de vehículos en las rutas, en las vías, y disminuyendo los recorridos, tenemos una menor cantidad de emisión de contaminantes a través del transporte. La idea es que esta gente se pueda conformar plataformas logísticas, que se conformen como operadores logísticos, que hagan una empresa que preste el servicio de logístico de distribución. Si utilizamos toda la información que requerimos para el estudio, vamos a poder obtener unos datos más fidedignos de cuánto es la emisión de contaminantes en la Ciudad de México y en cualquier otra ciudad, de los diferentes tipos de transporte y de las diferentes cargas, digamos, tal cual se establece en local, foránea y de tránsito en estas ciudades. De esta forma podemos aplicar las medidas de política orientadas a cada uno de los tipos de carga en la medida en que sepamos cómo hay que solucionar el problema de la emisión de cada uno de ellos. El refrigerador solar es un dispositivo que permite convertir la radiación del sol a calor, utilizar este calor para producir un nivel de temperatura más bajo, o sea, un enfriamiento o refrigeración. Básicamente en el apoyo en el sector salud para la conservación de productos perecederos, en el caso de vacunas, sueros, en zonas rurales donde no existe la electrificación. Bueno, básicamente este refrigerador no tiene ningún impacto ambiental debido a que estamos usando la energía del sol para su operación. Al mismo tiempo estamos ahorrando energía al no usar hidrocarburos convencionales. Este primer prototipo fue diseñado para el enfriamiento de 60 litros, como un volumen de medicamentos y productos perecederos, con una temperatura que puede oscilar entre 0 y 10 grados centígrados de conservación, cuando tenemos temperaturas exteriores entre 35 y 40 grados centígrados. Para la operación de este refrigerador solamente podemos utilizar un colector solar de placa plana sencillo, con una temperatura cercana a 60 grados centígrados.
Este equipo está destinado para apoyar a las campañas de vacunación en zonas rurales, en zonas aisladas de nuestro país y sobre todo a las regiones agrícolas, a las regiones que están fuera del mapa de la electrificación rural de nuestro país. La plastinación es el proceso más moderno que hay para la preservación y conservación del material biológico, para la enseñanza o para su exhibición. Aquí les enseñamos a ustedes las formas iniciales de cómo se hacía la conservación del material biológico. Como ustedes pueden ver, eran pues frascos vitroleros de diferente forma y tamaño, en los cuales se tenía que poner el espécimen, ahora sí que a fuerza, para que pudiera ser colocado en una posición de enseñanza. Con esta técnica la coloración se perdía porque esto el formol decolora todo. Al cabo del tiempo no sabía usted qué cosa estaba enseñando. Posteriormente hemos hecho también conservaciones en resinas duras, como son estas de poliéster, en las cuales nosotros hemos preparado para el material del sistema nervioso. Aquí tenemos la técnica más moderna para la conservación del material biológico. Esta técnica se llama plastinación. Como ustedes pueden ver, pues es una técnica seca, no necesita estar dentro de líquidos. Y es una técnica que tiene la utilidad porque conserva la forma, el volumen, la textura y el manejo sin muchas molestias del espécimen. Esta pieza, como ustedes ven, es un corte de hígado que conserva todas sus características macrobióticas. En este corazón, en el cual pues se pueden ver las cavidades perfectamente bien, hemos inyectado las coronarias con rojo para que ustedes vean cuáles son los territorios que irrigan la sangre arterial, y con azul los territorios donde se recoge la sangre de regreso que se va a oxigenar. Conserva también la elasticidad en sus articulaciones y se pueden ver perfectamente bien los músculos que entran en la función de extensión o de flexión del espécimen. Y en lo que exhibición se refiere, gracias a la plastinación, el Museo de Anatomía y Patología Manuel H. Sarvide, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ofrece la oportunidad al visitante de conocer detalladamente los especímenes y darse cuenta de los posibles usos de esta novedosa técnica para la enseñanza de aspectos morfológicos. Los insectos constituyen entre la cuarta o quinta parte del reino animal. Esto significa que de cada 100 animales que habitan el planeta, 80 son insectos. 211 especies de insectos empleadas en la medicina indígena han sido recolectadas y posteriormente identificadas por investigadores del laboratorio de entomología del Instituto de Biología de la UNAM. Que los insectos tienen un porcentaje elevado de proteínas, ya proteína total que se encuentra dentro de la materia seca de este insecto. Después, con una calidad que se puede calificar como buena, con una cantidad de calorías que va a aportar, que va a hacer que estas proteínas puedan ser utilizadas, con una baja cantidad de fibra cruda y en general comparada con otros medios de obtención proteínica, que va a permitir que esto se pueda asimilar, porque la fibra cruda es un parámetro que impide la asimilación del resto de los parámetros estudiados. Entonces vamos a ver que el valor nutritivo es bastante elevado. Los insectos constituyen una verdadera alternativa alimenticia, comparados con los alimentos convencionales. En principio, la masa comestible es mayor en comparación con la carne de res y de cerdo. La proporción de proteínas por gramo es superior y la cantidad de aminoácidos nos permiten considerarlo un alimento más completo que la mayoría de los que consumimos. Ricos en nutrientes, los insectos son una fuente potencial de alimento y en algunos casos más nutritivos que la carne, la leche y el huevo de gallina. El estudio pretende identificar especies y sustancias que se usan empíricamente desde hace siglos para hacer en el futuro medicinas de patente. Bueno, las partículas afectan la salud de los humanos, tanto el tamaño como la composición,
Pero aparte, lo que más nos interesa a nuestro grupo es determinar la interacción de estas partículas con la radiación que viene del Sol. Las partículas, el tamaño de las partículas es importante para la dispersión de la radiación que llega del Sol. Y saber la composición de las partículas es fundamental para determinar si esas partículas absorben o no radiación que viene del Sol. Si las partículas absorben la radiación, entonces hay menos fotones en la atmósfera para otros procesos, por ejemplo, procesos fotoquímicos. Y la dispersión hace que se vea, redistribuye la radiación que viene del Sol de tal manera que disminuye la visibilidad. Es muy interesante ver la variación del tamaño de las partículas en función de la hora del día. Como vemos en esta gráfica, a la mañana, en el sitio del Ajusco donde estábamos monitoreando, se veía el cielo bien celeste y las mediciones de partículas que realizamos ese día se ven en la línea verde. Son partículas de un tamaño pequeño. A medida que pasa el tiempo, a las 3 de la tarde, como muestra la foto de al lado, se ve que la visibilidad ha disminuido significativamente y eso corresponde a las mediciones realizadas que se muestran aquí en la línea roja. Como se ven, se ha producido un desplazamiento en el tamaño de las partículas. El tamaño es muy importante, como mencioné anteriormente, para la dispersión de la radiación que llega del Sol y es por eso que se disminuye la visibilidad. Las partículas tienen una superficie que les permite contener diversos compuestos.